Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pablo. Estamos nuevamente aquí otra semana para hablar sobre la evolución del tema OVNI. La semana pasada, pues, estuvimos hablando de los principios de cómo fue que empezó todo esto al final de la Segunda Guerra Mundial. Y pues estuvimos hablando de las primeras veces que empezaron a ver platillos voladores, porque lo primero que los Estados Unidos se le empezó a reportar no eran platillos voladores. Como estábamos hablando anteriormente, eran los Foo Fighters, que eran unas bolas de luz verde, rojas y anaranjadas. Y después empezaron los Ghost Rockets, que eran en forma de cohete, no había platillo volador. Pero ya un poco después se empieza a hablar, la gente empieza a hablar de unos platillos voladores. Y en el 1947 ocurre lo de Roswell. Que no comenté lo de Roswell porque de eso se ha hablado tanto. Pero sí hablé de unos documentos, de 3 documentos, y los enseñé, en donde en un documento se hablaba de que era en forma de cohete, en otro documento hablaban que era redondo, lenticular, y que tenía unas alitas en la parte de atrás. Y cuando se habla de Roswell, que se menciona de más o menos cómo era que se veía la nave, así era que se veía la nave. Y entonces, pues da la casualidad que los alemanes estaban desarrollando naves parecidas a lo que estas personas estaban dibujando y hablando y explicando que habían visto. Entonces también mencionamos que se recogieron unos pedazos de algo que nunca se ha identificado, pero que según los científicos de aquel tiempo y los militares, que eran pedazos de B-1 y B-2 rockets, de los cohetes B-1 y B-2, que me imagino, pues como nunca se ha resuelto eso, como mencioné anteriormente, hay 44 files que el gobierno todavía después de 70 años no los ha querido soltar. Y entonces, pues me imagino que Robert Vigo lo debe tener guardados, todos esos pedazos de cohetes B-1 y 2 guardados allá en el warehouse de él. Esos son los famosos pedazos de UFO caídos, deben haber unos pocos de esos de B-2 por allí. Bueno, ahora entramos, todavía el ejército no tiene, o sea, las Fuerzas Armadas, el gobierno federal, ni nadie público tiene ningún grupo organizado, ni tiene ninguna entidad organizada para investigar el fenómeno. ¿Qué pasa? Ya se está colando información de lo que los pilotos han visto y de lo que la otra gente lo ha visto. Se está empezando a colar eso con el público en general. Y empiezan los magazines a tirar artículos hablando de unos platillos voladores, entre ellos Fate Magazine, que es bien famoso entre los ufólogos. Fue el primero que tiró algo, que fue lo que pasó con Kenneth Arnold, por allá arriba, por el Mount Rainier en Washington State. Que tampoco voy a entrar mucho en eso porque eso es bien conocido. Yo estoy tratando de hablar de cosas que no son muy conocidas para los ufólogos en general. Y entonces por ahí ya estamos cayendo, tú sabes, en este revolú que tiene el gobierno en esos momentos. No hay, la Fuerza Aérea no existía. Lo que existía era el Army Corps. Y el Army Corps era el ejército y la Fuerza Aérea juntos. Pero en esos tiempos se empieza a separar la Fuerza Aérea y se empieza a organizar la Fuerza Aérea. Se separan. Cuando se separan, el ejército, el Navy y la Fuerza Aérea, todos están recibiendo información de diferentes platillos y diferentes cosas que la gente ha visto, supuestamente recuperando cosas, pero no se hablan unos a los otros. Mayormente se pelean unos con el otro sobre el subject, sobre el tema.
Y entonces entra en 1948, y en el 1948 es que se forma, formalmente se forma un grupo de personas para investigar el fenómeno y el problema, porque era un problema para el gobierno de los Estados Unidos, más bien un problema para el ejército, para las Fuerzas Armadas y para la inteligencia, porque no sabían lo que era. Supuestamente no sabían lo que era. La cuestión es que lo forman en el 1948 y entonces en este tiempo, pues se forma, como dije anteriormente, la Fuerza Aérea y ponen ese proyecto en un espacio bien pequeñito, con bien poquito dinero. Con bien poquito dinero, un espacio que sobraba en la Fuerza Aérea. Que sobraban unos chavos y era un espacio que sobraba y cogieron personas que no estaban de ninguna manera preparadas para hacer este tipo de investigación y los ponen a correr este programa. Al mando del programa ponen un capitán que se llama Robert Schneider. Este señor, pues, tú sabes, no era militar y sí tenía unos conocimientos sobre las cuestiones aéreas del momento, de los aviones, etcétera, pero no tenía ningún conocimiento de cómo bregar con este problema. La cuestión es que ellos empiezan a recoger montones de casos, de un lado y de otro, de un lado y de otro. Entonces, la semana pasada hablé de un señor que se llamaba Alfred Loden. Y Loden era un ingeniero que había diseñado, como dije la semana pasada, ya le había diseñado un platillo volado. Además de que aparentemente más tarde, que todavía no se habla en este tiempo, pero aparentemente más tarde, bajo el proyecto Paperclip y un proyecto que se llama Proyecto Losty, que yo sé que no sabe, ustedes no lo han oído mucho, el proyecto Losty, que es un proyecto para recuperar aviones y armamento que volara de la Alemania nazi. Pues con el proyecto Paperclip y todo eso, mucho más tarde se habla de que habían diseñado unos platillos voladores los alemanes también. Y más tarde se habla de que los españoles habían diseñado un platillo volador, de que los italianos habían Beluso con sus platillos voladores y qué sé yo. O sea, que estos no eran unas máquinas desconocidas. O sea, era una tecnología conocida ya para los finales de la Segunda Guerra Mundial, pero que aparentemente se estaba encubriendo, de alguna manera se estaba encubriendo. Para el 1948 es cuando pasa en Kentucky lo de Mantell, que es un piloto que se va detrás de un globo, supuestamente, y sube tan alto que aparentemente se quedó sin oxígeno, se mareó, y se estrelló y se mató. Y entonces esto de Mantell se fue fuera de control. Empezó a salir en las revistas, los periódicos y con bien poca ciencia y mucha especulación se empezaron a decir un montón de cosas y pues eso no fue una cosa que cayó bien en el proyecto SIGN. El proyecto SIGN duró bien poquito tiempo. Durante el proyecto SIGN también vuelven a aparecer los Ghost Rockets, pero esta vez aparecen unos Ghost Rockets en Virginia, en los Estados Unidos. Y encuentran unos rotos y unos pedazos de metal en Virginia, los recogen y según el proyecto SIGN, los récords del proyecto SIGN dicen que son pedazos de materiales parecidos al B1 y al B2, lo mismo que habían recuperado ropa. Pero esta vez lo recuperan en los Estados Unidos. No saben la procedencia. Anteriormente los americanos decían que se habían estado disparando cohetes desde España, que eran los rusos juntos con alemanes que habían o sea, alemanes que no habían estado capturados después de la Segunda Guerra Mundial, que querían mantener o continuar para progresar a un Fourth Reich, a un cuarto, a un resurgimiento de los nazis.
También en Project Sign veo aquí una fotografía. Hubo reportes de luces, como está en esa fotografía. Y también una cosa importante es que en el tiempo del proyecto Sign hay uno de los investigadores del proyecto Sign que llega a ver un UFO. Pues ya los del proyecto Sign han visto un UFO ellos mismos y están recogiendo toda la información que pueden. Nadie puede decir categóricamente de dónde vienen, quiénes son, ni nada de eso. El gobierno norteamericano, especialmente el ejército, no trabaja con especulaciones. El ejército no se puede especular. Como yo les dije anteriormente, yo estuve 24 años en las Fuerzas Armadas y tú no puedes ir a especular a ningún sitio. Porque el ejército no se mueve en especulaciones, porque si nos moviéramos en especulaciones no ganaríamos una guerra. Pues el proyecto Sign empieza a dar sus reportes a sus superiores, a Vandenberg, a Vandenberg y ¿cuál es el apellido de él? McCoy, sí, al coronel McCoy. Empieza a darle reportes, pero ellos no están muy satisfechos con los reportes que están dando. Y entonces empiezan a buscar ingenieros y empiezan a buscar astrónomos y físicos de fuera de las Fuerzas Armadas y de fuera del proyecto para que dieran sus opiniones. Y aquí viene una de las cositas importantes, porque el proyecto Sign duró bien poquito tiempo. Esta es la primera vez que entra un señor que se conoció muchísimo y se ha conocido muchísimo en la ufología, que es Allen Hynek. Allen Hynek era joven, era astrónomo en la Universidad de Ohio, y a través de un señor de apellido Paz, el doctor Lincoln La Paz, que era astrónomo también, le hace un ofrecimiento a ellos dos, a él y a Hynek, que entren en el programa y den sus opiniones. Hynek no sabía absolutamente nada de esto, no sabía absolutamente nada de platillos voladores, ni de los Foo Fighters, ni sabía absolutamente nada de los de los Ghost Rockets. Él no sabía en realidad nada. La cuestión es que él acepta el trabajo porque necesita un par de pesos. Él lo dijo más tarde en su vida, que él había aceptado el trabajo porque le iban a pagar y que él iba a bailar el juego, a bailar el baile, que lo que le dijeran a él que dijera, que él lo iba a decir. Y él no estaba haciendo ningunos estudios bien profundos ni nada. Pues Hynek entra en el juego y hay un caso bien importante, yo creo que es el caso más importante durante ese tiempo del proyecto Sign, que es la primera vez que se enseña algo triangular, que hoy en día, pues los vehículos triangulares es lo que están dando al palo, como decimos, son los más que se ven, y es de los más que la gente sabe, porque de los vehículos lenticulares y de los otros tipos de modelos, como digo yo, de vehículos que andan volando por ahí, casi no se sabe nada, pero de los triángulos se sabe bastante. Y entonces es la primera vez que ocurre en South Dakota, el 30 de junio de 1948. Y esto fue visto por científicos, por un hombre que era ingeniero químico, y por la esposa. Y lo que él ve es bien parecido a lo que se ve ahora con los triángulos. Es una bola de luz. Esa bola de luz, de esa bola de luz se desprenden tres luces. Y en el medio, él dice que una luz como que se desintegraba y que se quedó triangular, volando triangularmente, después de eso.
Ya estamos entrando en la era del 49 al 51, que fue el tiempo que duró el proyecto SIGN. Y como ellos no lo pueden explicar, ellos empiezan a decir que esto tiene que ser extraterrestre, porque no lo pueden explicar. Pero sin tener ninguna prueba de que eso sea extraterrestre, ellos están diciendo que es extraterrestre. Y como mencioné anteriormente, las Fuerzas Armadas no trabajan de esa manera. La presión era de que si ellos estaban diciendo que era extraterrestre, que cuáles eran las pruebas de que eso era extraterrestre. Pues nadie podía venir con las pruebas, por supuesto, y nadie podía saber lo que estaba pasando, decir lo que estaba pasando categóricamente. Y entonces se dan unos casos de unos pilotos que ven unos cohetes como los Ghost Rockets. Vuelven los Ghost Rockets, pero esta vez los están viendo en los Estados Unidos. Se dan dos casos, el caso de Virginia que mencioné, y un caso de un individuo de apellido Childs. Entonces ya no, como no, el proyecto SIGN no está dando contestaciones, y como dije anteriormente, están buscando para afuera. La cabeza del Pentágono da órdenes que se vayan a buscar a un individuo de apellido Prandtl, que es un alemán. Y Prandtl era un individuo que tenía conocimiento esotérico. Cuando hablo de conocimiento esotérico, pues mayormente la gente cuando se habla de esotérico, lo primero que piensan es en meditaciones y comunicaciones con espíritu y cuestiones así. No. Estoy hablando de conocimiento esotérico, esoterismo en términos de la definición de esoterismo. Y esoterismo es hermetismo, es tener conocimiento de algo y que sean bien poquitas personas las que las conozcan. Y en Alemania eso era una cosa que se estaba practicando desde hacía tiempo y fue una cosa que tuvo que ver mucho en el régimen, en términos de las tecnologías que estaban desarrollando, que vinieron de grupos esotéricos de físicos que tenían unos conocimientos esotéricos. Entre ellos, Prandtl. Prandtl bregaba con fluidos y con temperaturas de fluidos y con números sin dimensiones, números no dimensionales, que es una matemática que hoy en día tampoco hay mucha gente que la entiende y que en aquellos tiempos pues era esotérica, era una matemática alterna. Esa es la otra cosa, que las ciencias esotéricas de los físicos de aquel tiempo era una ciencia alternativa a la ciencia tradicional. Y entonces el gobierno norteamericano, no el gobierno norteamericano, el Pentágono, da órdenes que vayan a preguntarle a Prandtl sobre estos artefactos que están volando, estos platillos, estos cohetes. Entonces Prandtl explica que sí, que es posible diseñarlos y que es posible volar. Y una de las cosas que Prandtl bregaba era con el mercurio. El número de Prandtl del mercurio, si no me acuerdo mal, es 0.0051, que esa es la medida de dispersión la dispersión de calor en el mercurio. Doy ese puntito porque esto del mercurio sigue corriendo por 70 años. Hasta el día de hoy todavía se está hablando de que el mercurio es una de las bases de la propulsión de estos triángulos. Pues le preguntan a él, él dice que sí, que usando mercurio se puede quitarle peso y bregar con la gravedad de estos artefactos que estaban volando, pero no dice nada más. Y hay que entender que estas personas que estaban en los grupos esotéricos, que fueron capturados y fueron perdonados en la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos,
vinieron a los Estados Unidos con conocimientos que nos llevaron hasta la Luna, pero que ellos tenían unos conocimientos alternos, esotéricos, que no compartieron aparentemente con el gobierno, con la NASA o con nada de eso. Veo aquí una fotografía interesante del Brilli de esos tiempos. Sí. La cuestión es que en el laboratorio de Los Álamos, en una de las pistas, ven una nave que viene y se acerca a la pista. Y en definitiva cuenta, el proyecto SAI no está llegando a ningún sitio. Ellos dicen, pues vamos a decir que es de otro sitio, porque no es de aquí, no es de los rusos, no es de los alemanes, no es de este, no es de los otros. Y como no es de ninguno de ellos, pues de afuera del planeta. Pero que ellos no estaban totalmente correctos, porque ya habían diseños de platillos voladores en los Estados Unidos, en Europa. Ya habían diseños. O sea que estas personas que estaban trabajando con esto, por supuesto, no estaban al tanto de todo lo que había. Y entonces van al tope del Pentágono a decirle que esto es extraterrestre, y el Pentágono le dice que no. Y que abandonen esa idea. La pregunta es, ¿sería porque el Pentágono sabía que no eran extraterrestres? O la otra pregunta, la que todo el mundo ha comprado, es que no querían ridiculizar a las Fuerzas Armadas con decir que eran extraterrestres, porque no tenían pruebas. Esa es una de las cuestiones que ocurre en el tiempo del proyecto SIGN, y como los científicos y los militares que están en el proyecto no pueden dar una contestación buena, los invitan a una reunión en donde lo que pasó en esa reunión está todavía top secret, 70 años después. Todavía está top secret, si la piden no te la dan. Y cuando salen de esa reunión ya el proyecto SIGN no existe. Desmantelan el proyecto, está un par de semanas, un par de meses en realidad, tirando los últimos informes que tenían que hacer y eso, y dejan a un teniente y a un sargento a cargo de recoger todo lo que la gente estaba tirando, y cierran el proyecto. Con haber cerrado el proyecto, pues no termina ahí, como sabemos hoy en día, no termina ahí el envolvimiento del Pentágono de problemas. Y más tarde, que será la próxima semana lo más probable, empieza el proyecto Grudge, que el nombre Grudge tiene un significado como para humillar al proyecto SIGN. Y empezamos a ver que en este tiempo pues ya no tienen confianza en el Pentágono de los militares mismos, porque se están peleando unos a los otros, no están trayendo pruebas suficientes, y se está compartimentalizando y dividiendo el Navy, la Fuerza Aérea y el Army, y no se quieren hablar unos con los otros ni cooperar unos con los otros. Antes de que empiece el proyecto Grudge, ocurren otras cositas. Empiezan a darle la información de todo esto a una organización que muchos la han oído, que se conoce como RAND. Es el Research and Development Division, que eso es hoy en día, o en aquel tiempo también se ha corrido por la Fuerza Aérea, y es una organización que no tiene fines de lucro, y lo que hacen es pues hacer research, como dice el título, hacer research y desarrollar cosas. Pues le dan la información de esto de los UFOs a los científicos de RAND, y quiero explicar que RAND,
en aquel tiempo la función principal de RAND era política. No era una función científica de ingeniería, de aerodinámica, ni nada de eso. Era una cuestión política. Y le dan esta información a RAND. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué se la dan a RAND? ¿Por qué empieza a ver el Congreso de que esto tiene quizás algún tipo de política, de problemática política y no solamente de ingeniería y de tecnología, pero sino de política? Aquí mi opinión es que ya el Congreso, el Pentágono, ya el Pentágono tiene idea de dónde está tecnología están viniendo y tiene idea de que la manera de bregar con esto es políticamente y no es tecnológicamente. Además de que ya se estaba dando tecnología que se estaba encontrando en las compañías privadas en los Estados Unidos para que desarrollaran tecnología que los alemanes habían empezado a desarrollar, ellos las hicieran más grandes. Pero lo único que no se había bregado era la política. Y eso a mí me indica de que probablemente, y hay mucha documentación de que sí, de que habían unos alemanes que habían sido más bien separados, que nunca habían estado en realidad, habían sido parte como tal del gobierno nazi, pero que eran esotéricos y que después que se cae Hitler, ellos continúan operando. Continúan operando, como sabemos hoy en día, se ha hablado mucho de la Antártica, pero se sabe que operaron en la Argentina, que operaron en España y en otros lugares del mundo. Entonces me parece a mí que el Pentágono, personas en el Pentágono, oficiales en el Pentágono, ya tenían un programa del cual yo no tengo conocimiento, en donde sí estaba corriendo el proyecto Sign, y estaba corriendo el proyecto Paperclip, y estaba corriendo el proyecto Losty. Pero por encima de todos esos proyectos estaba este otro proyecto que tenía más información que estos proyectos de abajo. Y se empieza a ver cómo se empieza a separar la cultura del conocimiento dentro de las Fuerzas Armadas y alrededor del mundo. Y más tarde se habla de que Eisenhower tuvo un acuerdo con alguien que muy humano, que vino en una nave, en un platillo volador, y que aparentaba ser como si fuera un alemán. Y me pregunto yo a veces si Rand bregó con esas políticas y a consecuencia de entender esas políticas con esos grupos que estaban en el mundo, que no estaban perteneciendo a ningún gobierno, que tenían muchísimo dinero, porque estas organizaciones esotéricas de físicos esotéricos tenían un montón de dinero. Eran miembros de esos grupos, eran personas en Alemania, en Europa y en los mismos Estados Unidos. Eran miembros de esos grupos esotéricos y pasaban dinero para desarrollar esa tecnología por montones, porque muchos de ellos eran billonarios. Y después que se acaba la guerra, muchos norteamericanos que habían tenido negocios en Alemania, negocios de mucho dinero, continuaron trabajando y bregando con estos grupos esotéricos. Y me imagino yo que por eso fue que el Pentágono pidió que le preguntaran a uno de los científicos del esoterismo a ver qué era lo que había con esto. Y voy a dejarlo hasta ahí. Si hay algún tipo de pregunta, no puedo hablar mucho de Sign porque Sign fue bien corto. Si hay algún tipo de pregunta, estoy abierto a ella, o algún tipo de comentario. Héctor, ¿me escuchas? Sí.
Sí, ya quedan pocos minutos, pero a ver si nos puedes decir, en tu opinión, aunque la exopolítica oficialmente como tal empieza más tarde, sería este grupo think tank, como le llaman en Estados Unidos, estos grupos que gestionan, ¿no? y analizan la política en Estados Unidos o la política pública en Estados Unidos, como el RAND, ¿no? Que acabas de mencionar. Cuando se le encomienda este asunto a RAND, ¿tú crees que eso sería ya los comienzos, los orígenes de lo que se podría hacer en un futuro como la exopolítica? Definitivamente, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Ya había una exopolítica incipiente, porque pues espías norteamericanos sabían que los alemanes estaban tratando de salir del planeta y llegar a la Luna. Y ya cuando estamos hablando de salir del planeta, pues estamos hablando de las políticas fuera del planeta y son exopolíticas. Ahora, de que había un grupo organizado como exopolítico, no. Pero sí el Pentágono empieza a darse cuenta de que tiene que organizar y que tiene que empezar a bregar con unas cuestiones de exopolítica. Si las estaban llamando exopolíticas en aquel tiempo y las llaman exopolíticas ahora, pues ya eso es otra cosa. Pero sí, son de carácter exopolítico. Hasta donde yo tengo entendido, tenía que ver todo con programas espaciales. Todo esto que ellos estaban investigando tenía que ver con el espacio, tenía que ver con volar debajo de la atmósfera y con volar por encima de la atmósfera. Y, como vuelvo y repito, ya los norteamericanos sabían que los alemanes querían ir a la Luna. Y ellos, pues, se acaba la guerra en el 47 y 20 años después están en la Luna. O sea, que esto no fue que de casualidad que llegamos a la Luna. Esto fue una cosa que era intencional, que los norteamericanos querían hacer un programa para llegar allá arriba y que sabían que los alemanes tenían eso y lo querían explotar y desarrollarlo. Pero vuelvo y repito, a la misma vez se desarrollan otros proyectos con otras físicas alternativas. Pero que la otra manera de investigar este fenómeno, primero hay que entrar a los documentos legales que se pueden conseguir con el gobierno y segundo hay que entrar con los whistleblowers. Yo mencioné anteriormente en otra charla unas estratificaciones que hay en esto de investigar lo de los UFOs y una de ellas son los whistleblowers. Y los whistleblowers son personas, tú te vas a encontrar whistleblowers que como los hay hoy en día, que alegan que eran capitanes y comandantes y que pelearon en la luna y eso, pero que no se encuentra documentación de que lo fueron. Pero encuentras otras personas, como es el caso del teniente coronel Corso, como es el caso de Tompkins, que sí hay documentación de que estuvieron en el ejército, de que trabajaron, en el caso de Corso, el trabajo con el Congreso. Y ellos empiezan a decir cosas que han visto, cosas que han hecho, especialmente Tompkins, que ocupó un montón de posiciones claves de alto rango y de alto mando en diferentes compañías privadas y en el gobierno y en el Navy. Él habla de los barcos que él diseñó y de una flota que se estaba haciendo para pelear afuera del planeta. Y da la casualidad que la semana pasada la Fuerza Aérea habló de que tenían que darle un dinero porque tenían que desarrollar unos pilotos y desarrollar unas naves para pelear afuera. En mi opinión, conociendo yo cómo son las Fuerzas Armadas, ya eso está hace tiempo. Ahora, que la Fuerza Aérea esté hablando de eso ahora, pues quiere decir que dentro de poco tiempo se va a dejar saber que eso llevaba mucho tiempo allá arriba. Y no duden ustedes que ojalá que los hijos suyos no, ¿verdad? Pero que los hijos de los hijos de nosotros terminen en las Fuerzas Armadas peleando una guerra en la Luna contra China, contra Rusia. Y tal vez con unos extraterrestres también. Porque Tompkins dice que él trabajaba con unos extraterrestres que le ayudaban a solucionar algunos problemas
técnicos que él tenía con la ingeniería de estas naves que él estaba diseñando para el Navy, y que era una mujer mayormente la que le decía cómo resolver los problemas y que se lo decía telepáticamente.